Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. En esta hora a cada hermano y hermana y amigo que el Espíritu Santo ha colocado para ver y oír este mensaje, que el Señor les bendiga y espero que el Señor le llene de ricas bendiciones y la revelación de la palabra sea sobre usted para que pueda entender el plan y propósito de Dios. En esta hora comenzamos este servicio para alabar y glorificar el nombre del Señor. Les invito en esta hora a que lean junto conmigo en el Salmo 119 desde el versículo 105. Salmo 119 desde el versículo 105. Vamos a leer algunos cortos versículos de este precioso salmo. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué el guardar los juicios de tu justicia. Afligido estoy en gran manera, oh Jehová, vivifícame conforme a tu palabra. Ruégote, oh Jehová, te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y enséñame tus juicios. De continuo está mi alma en mi mano, mas no me he olvidado de tu ley. Pusiéronme lazo los impíos, empero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado demonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a poner por obra tus estatutos de continuo hasta el fin. Amén y amén. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Les invito a ustedes quienes nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer en este servicio especial, inclinemos nuestros rostros para orar y pidámosle al Señor que sea el que esté con nosotros durante las alabanzas y durante la predicación. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, Señor. Oh Dios, nada de lo que podamos hacer, podríamos hacerlo sin tu ayuda, Señor. Queremos que tú seas con nosotros en las alabanzas y en la predicación de la palabra, trayendo bendición, liberación y consolación a los corazones y trayendo palabra de liberación, palabra de salvación, palabra de corrección, palabra de perfección para el pueblo que ha de escuchar esta predicación. Sé con nosotros. Tu palabra dice que en donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Señor, en esta hora pedimos tu guianza y tu bendición por cada uno de mis hermanos que tocan instrumentos y que están a cargo de los equipos. Tú les bendigas, Señor, y bendice a cada hogar en esta hora y cada corazón que está oyendo y viendo esta predicación especial. Que todos podamos crear el ambiente para que tú te pases con libertad en medio de nosotros. Te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos en esta hora a cantar un precioso coro. Engrandecido sea el Señor. Hosana, roca bendita es Él, roca bendita es Él de mi salvación. Tal vez usted, quien me escuche en esta hora, se lo sepa de cierta manera, pero aquí hemos sido guiados a agregarle estrofas que tiene este himno y hacer una combinación de traducciones con relación a este precioso coro. Por eso espero que lo que se ha de cantar en esta hora pueda ser de bendición para ustedes. Todos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Engrandecido sea el Señor, en alta
enaltecido sea el Señor, engrandecido sea el Señor, enaltecido sea el Señor. Hosana, roca bendita es Él, roca bendita es Él de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Yo te amo, Señor. Yo te amo, Señor, mi roca y libertador. Yo te amo, Señor, mi roca y libertador. Hosana, roca bendita es Él, roca bendita es Él de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Yo te confesaré, yo te confesaré, y a tu nombre cantaré, y a tu nombre cantaré. Yo te confesaré y a tu nombre cantaré. Hosana, Hosana, roca bendita es Él, roca bendita es Él de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Engrandecido sea el Señor, engrandecido sea el Señor, enaltecido sea el Señor, enaltecido sea el Señor, engrandecido sea el Señor, engrandecido sea el Señor, enaltecido sea el Señor, enaltecido sea el Señor. Hosana, Hosana, roca bendita es Él, roca bendita es Él de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Yo te amo, oh Señor. Yo te amo, Señor, mi roca y libertador, mi roca y libertador. Yo te amo, oh Señor. Oh, te amo yo, Señor, mi roca y libertador, mi roca y libertador. Hosana, Hosana, roca bendita es Él, roca bendita es Él de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Yo te confesaré, yo te confesaré, y a tu nombre cantaré, y a tu nombre cantaré. Yo te confesaré, yo te confesaré, y a tu nombre cantaré, y a tu nombre cantaré. Hosana, Hosana, roca bendita es Él, roca bendita es Él de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. El coro una vez más. Hosana, roca bendita es Él, roca bendita es Él de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca,
bendita sea la roca de mi salvación. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga a todos mis hermanos y hermanas. Soy la hermana Eliana Bastida y estoy aquí para contarles pues un testimonio de mi vida que hace tiempo tuve cuando yo tenía 17 años. Yo estaba recién graduada de bachiller y a mí había entrado pues un espíritu de rebeldía en mí y yo no le hablaba a mi papá, pues estaba peleada con él y yo no lo trataba. Entonces, pero como estaba teniendo problemas en la casa y con él, como él era una persona así que bebía mucho y jugaba caballos y a mí no me gustaba. Entonces, yo veía los problemas como él llegaba así borracho y llegaba peleando con mi mamá. Entonces, yo me puse me había puesto rebelde pues y yo escuchaba una voz que me decía pues, que me quitara la vida, que así se iban a acabar los problemas. Y entonces en ese tiempo mi mamá sufría de los nervios y ella estaba yendo a un psiquiatra y a ella le habían, como no dormía, le habían mandado unas pastillas para dormir, que eran unas drogas muy fuertes. Y ella de una pastilla se tenía que tomar, era un cuartico de pastillas para poder dormir. Entonces hubo un día que yo estaba así, pues triste, me sentía mal, no quería como, estaba escuchando esa voz que me decía porque me quitara la vida. Entonces yo fui y le saqué un blister de pastillas a ella que traen 10 pastillas y yo me las tomé las 10 pastillas para acabar con mi vida, pues. Entonces, pero cuando yo lo hice, me tomé todas las pastillas. Algo dentro de mí, en lo profundo de mí, no quería hacerlo, pero yo me las tomé. Entonces yo empecé a pedirle perdón al Señor porque yo no quería hacerlo, pero ya me las había tomado. Entonces yo empecé a sentirme mal y le llegué a mi mamá y le empecé a decir que me sentía mal, pero no le había dicho nada de que me había tomado esas pastillas. Entonces ella lo que me dio fue que le hablara a mi papá, que yo no podía estar así sin hablarle. Entonces, como ya las pastillas estaban haciendo efecto y ya se me estaba bajando la tensión, ya me estaba sintiendo mal, él estaba en su cuarto acostado. Entonces yo le llegué al cuarto y como me sentía muy mal, yo me arrodillé así en la punta de la cama y le dije que me perdonara, pues le pedí perdón. Entonces cuando en ese momento que yo le estoy pidiendo perdón, empecé a desvanecerme y la lengua se me durmió, no podía respirar, yo sentía que el corazón ya se me estaba parando y yo caí así en el piso y yo escuché como mi mamá empezó a gritar y a llorar y mi papá y me agarraron y yo ahí sentía que mi espíritu se estaba saliendo ya de mi cuerpo. Yo en ese momento que todavía tenía pues uso de razón, pues no había perdido todavía el conocimiento, en mi mente le clamé al Señor y le pedí perdón. Le pedí perdón al Señor porque me perdonara por lo que había hecho, de haberme tomado esas pastillas, que yo no quería hacerlo y que me diera otra oportunidad. Entonces en eso me desvanecí y no supe más de mí. Entonces que duré muchas horas pues así como dormida. Ellos me cargaron, me acostaron en la cama y me arroparon porque ellos pensaron que era que a mí se me había bajado la tensión nada más. Entonces no sabían que yo me había tomado todas esas pastillas porque esas eran unas drogas fuertes. Entonces yo me había tomado una sobredosis. Entonces yo llegué a un lugar, cuando perdí el conocimiento, pues llegué a un lugar donde era un sitio así, parecía como un jardín, tenía muchas flores y habían así aves, se escuchaba el canto de las aves y todo era así como paz. Y yo quería quedarme en ese lugar, yo no quería volver. Entonces, pero yo escuché cuando una voz, pero no vi a nadie, pero solamente escuché algo que me dijo que tenía que regresar. Entonces, cuando yo abro los ojos, yo me veo que estoy acostada en la cama arropada y me paré
Y entonces sentí el estómago revuelto y salí corriendo para el baño a vomitar. Y cuando vomité todas las pastillas que me tomé en seco. No se habían ni siquiera no se habían disuelto todas, sino que estaban casi que completas y las boté todas. Sin vómito, sin agua, sin nada, así en seco. Las vomité y cayeron así en la poceta. Entonces yo las bajé y empecé a llorar. Yo entró un quebrantamiento en mí que empecé a llorar mucho y a darle gracias a Dios pues por haberme dado otra oportunidad. Y bueno, eso, yo en ese momento no le dije ni a mi mamá ni a mi papá lo que había ocurrido. Yo vine a confesárselo, fue no hace mucho, pero en ese tiempo yo no había dicho nada de que había dicho eso. Que lo que me ocurrió había sido por todas esas pastillas que me había tomado. Y yo le doy la gloria al Señor pues por lo que hizo, por haberme dado otra oportunidad y por haberme guardado, pues que era el enemigo que había metido eso en mi mente y el enemigo quería sacarme de la escena, matarme, pues. Pero el Señor no se lo permitió y Él me dio la oportunidad y yo le doy la gloria y la honra al Señor. Y le agradezco mucho por haberme guardado. Bueno, Dios les bendiga y espero que esto les sirva, pues, a ustedes, pues, de motivación y de que si han pasado por algo así, bueno, que tenemos que buscar del Señor y no escuchar pues la voz del enemigo, pues porque es el enemigo el que nos mete esas cosas, que quitándonos la vida se va a solucionar todo. No, lo empeoramos, porque si nos quitamos la vida sin Cristo, no nos vamos a ir con el Señor, nos vamos a ir a un lugar de tormento. Entonces, bueno, yo le doy las gracias al Señor pues por haberme dado otra oportunidad. Bueno, Dios les bendiga. Dios los bendiga, tengan muy buenas tardes, amigos y hermanos que están ansiosos de escuchar la palabra del Señor, porque por algo está usted ahí. No es que usted está esperando que le sirvan el café o que le den un aperitivo, no. Usted está esperando su respuesta. Usted está esperando que el Señor le hable, por eso está allí. Que el Señor le diga y le revela el secreto de su corazón. Eso es lo que estamos esperando, que el Señor nos hable, que nos hable a nuestros corazones y que salgamos como salieron aquellos caminantes de Emaús, que dijeron, no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba la palabra del Señor. Eso es lo que queremos, que nuestros corazones ardan, que nuestros corazones salgan gozosos, deseosos, pero gozosos y deseosos ¿de qué? De servirle al Señor. El deseo, el principal deseo que Dios quiere que nosotros tengamos, cada uno de nosotros, usted y yo, tengamos, es que le sirvamos al Señor, de servirle al Señor. Ese es un deseo que el Señor ha puesto en el corazón de cada hombre y de cada mujer para servirle. No solamente puede ser predicando, no. También puede ser haciendo cualquier labor. Puede ser pintando el edificio de la iglesia, puede ser barriendo, puede ser testificándole a alguna persona. En cualquier lugar donde usted se encuentre, usted va a ser identificado por eso, por la forma en la cual usted se va a conducir a partir de ese momento, cuando el Señor empieza a trabajar con usted y el Señor empieza a purificarlo, el Señor empieza a limpiarlo con la misma palabra, porque Él lo dijo, que Él lo hacía con la misma palabra. No es por un razonamiento humano, o algo de psicología que alguien le dijo, porque eso es lo que hace la psicología, le dice a las personas lo que la persona quiere escuchar. Entonces hoy en día han tomado eso, muchas denominaciones y iglesias han tomado eso, que solamente le dicen a la gente, Dios es amor, gloria a Dios, y es verdad, Dios es amor, eso es amén. Pero dice la palabra de Dios que Él también nos corrige. Dios es fuego consumidor. Él nos corrige porque nosotros venimos todos torcidos del mundo. ¿Y qué quiere Dios? Que nosotros nos emparejemos, que nosotros dejemos de estar caminando por las orillas y empecemos a caminar rectamente, como Él pide, como Él exige que cada hijo de Él, cada creyente debe caminar.
no haciendo lo que a nosotros nos parece, no prestándole un servicio como a mí me parece que a Dios le agrada. No, es cuando Dios revela. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando Dios revela qué debe hacer usted, ahí es donde lo va a hacer. Y por eso es que tenemos que tener esa comunión con el Señor. Tenemos que preguntarle a Él, Señor, ¿usted está de acuerdo que yo lo haga así? Si el Señor le dio unas instrucciones, bueno, hágalo de acuerdo a las instrucciones. Si el Señor, si usted tiene alguna duda o algo, hable con el Señor. Usted tiene ese deseo, esa ansia en su corazón de servirle. Diga, póngase en las manos de Él, ríndase en las manos de Él. No empiece a inventar usted a estar haciendo cosas, no. Dios no nos mandó a que nosotros estuviéramos inventando. Eso no lo respalda Dios. Por eso es que dice la Biblia que el Señor Jesús dijo, en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, limpiamos leprosos, sanamos enfermos, levantamos muertos, hicimos muchas cosas. Y Él les va a decir, apartados de mí, no los conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Entonces, ¿por qué? Porque lo hicieron por su propia cuenta. Él no ha mandado, cuando Él no ha mandado a alguien a hacer algo, Él no respalda eso. Si esa persona lo hace, bueno, será en la voluntad permisiva de Dios, pero no es la voluntad perfecta de Dios. Eso es lo que nosotros, usted y yo debemos buscar. Si usted ya es un creyente, entonces busque la voluntad agradable y perfecta de Dios. Si usted aún no es un creyente, entonces, bueno, tome la decisión de una vez. ¿Qué tantas largas le puede dar? ¿Qué le impide a usted tomar esa decisión? Si hay algo que le impida, bueno, aparte de eso, aparte de esas cosas, Dios no quiere que nosotros estemos hablando, diciendo cosas, estando por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta, haciendo algo que Dios, lo cual Dios no nos ha mandado. Así lo diga la Biblia. Así usted tenga lo que dice la Escritura, porque la Escritura dice que debemos predicar la palabra de Dios, pero no todo aquel es autorizado para predicar la palabra de Dios. Es aquellos a quienes Dios les da ese trabajo. No es a todo el mundo que Dios le da un don de sanidad. No es a todo el mundo que Dios le da un don de profecía. No. Muchas veces la persona dura toda su vida sin saber que tiene un don. Pero cuando lo sabe, bueno, póngalo al servicio del Señor. ¿Y cómo hace? Bueno, tiene que recibir primero el Espíritu Santo. Ese es lo primero que un creyente debe buscar. No, cuando un creyente llega al Señor, no debe estar buscando predicar, no debe estar buscando alguna otra cosa, no. Lo primero que tiene que buscar es el bautismo del Espíritu Santo, porque ese es el que lo va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo es el que le va a decir qué hacer, cómo hacer para poner el don que usted tiene, porque todos tenemos un don. Usted tiene que averiguar cuál es el suyo. Usted tiene que preguntarle al Señor cuál es el suyo. Pero usted tiene que primero recibir el Espíritu Santo y ahí sí, Señor, ahora estoy a su servicio. ¿Qué quiere que haga? Y el Señor le va a decir qué hacer. Bueno, vamos a tomar de una vez una escritura para entrar en el tema en este día de hoy. Vamos a leer en nuestras Biblias, en el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 8 al 19. Y bueno, si el Señor lo permite, bueno, leemos, aquí tenemos también escritura bastante que tomar. Tenemos también aquí en el libro de Proverbios también, el capítulo 2. Pero vamos a leer esta porción de la escritura. Vamos a leerla en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no despreciéis la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros
como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Amén. Vamos a leer hasta allí, vamos a orar ahora, a ponernos en la mano del Señor. Oremos, Padre amado, bendito Dios. Te alabamos, Señor. Te bendecimos y te damos las gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, por permitirnos en esta hora, Señor, hablarle a tus hijos, Señor. No es a cualquier gente que le estamos hablando, Señor, no es a cualquier persona, es a tus hijos, Señor. Sabemos que aquellos que están escuchando estas palabras, Señor, hay muchas personas que pueden escuchar estas palabras, pero hay un remanente, Señor, que tú has apartado, Señor, para que oigan esta palabra, Señor, para que la entiendan y para que la pongan por obra. Gracias, Señor. Bendito Dios, ponemos en tus manos, Señor, a mis amigos y hermanos que están escuchando este servicio, Señor, para que cuando ellos oigan tus palabras, Señor, puedan decir como dijeron aquella gente cuando escucharon el discurso de Simón Pedro, Señor, cuando ellos dijeron que dice la palabra, Señor, que ellos su corazón se compungió y le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro, inspirado por el Señor, el Espíritu Santo en Pedro, les dio la respuesta, Señor, les dijo, arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gracias por eso, Señor, por esa respuesta, Señor. Y hoy en día, Señor, tú sigues dando la misma respuesta, Señor. Puede ser que después de que aquellos que están escuchando este servicio, Señor, oigan estas palabras tuyas, ellos también se hagan la misma pregunta, ¿qué haré ahora? Y la respuesta es la misma, Señor. Tienen que arrepentirse de sus pecados para que sean perdonados, Señor. Y bautizarse en tu nombre, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, para que les sea dado el don del Espíritu Santo. Por eso, Señor, estamos aquí en esta hora, buscando, Señor, esa última simiente, dándole la palabra, Señor, trayendo a cada uno, Señor, al convencimiento, Señor, para que cada uno se convenza, Señor, para que seas tú mismo, Señor, hablándole y convenciendo a cada uno, porque nosotros no podemos hacerlo, Señor. Yo no puedo hacerlo, Padre. Ellos están esperando por usted, Señor, para que usted les hable y los convenza, Padre Santo. Le rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que lo haga, Señor. Yo también me pongo en sus manos, Señor, como una herramienta en sus manos, Padre, rendido a sus pies, Señor, para que usted me use en cuerpo, espíritu y alma. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo le pido todo esto y le doy las gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, y es un privilegio. Es además de un privilegio, una responsabilidad que nosotros tenemos acá de hablarle a usted, de decirle la verdad, porque ahí es donde está lo principal que el Señor quiere que usted escuche. No es un discurso, no es un razonamiento humano, no. El Señor quiere que usted escuche la verdad de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablarle del tema que tratamos unas semanas atrás, que es la herencia, la sabiduría, porque vamos a ver cuál es la sabiduría que el Señor quiere que nosotros tengamos presente todos los días, las 24 horas del día, los 365 días del año, hasta que el Señor diga, hasta que Él venga a buscarnos. Vamos a poner la sabiduría, pero no es la sabiduría humana. Una persona podría decir, no, pero es que yo tengo mucha sabiduría. Yo, mire cómo tengo la pared forrada de diploma y de reconocimiento. No estamos hablando de esa sabiduría. Esa sabiduría es útil aquí en el ambiente en que nos manejamos, en que nos desenvolvemos, en el trabajo, en el estudio,
en esas cosas, esa sabiduría es útil. Pero cuando le hablamos de lo espiritual, estamos hablando de la sabiduría de Dios. La sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto, del Padre de las luces, como dice la Biblia, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que Dios no es que Dios daba sabiduría ya en el pasado, como le dio al rey Salomón, porque Salomón, cuando empezó a reinar sobre Israel, Dios le dijo, pide que quieres que yo te dé. Y él dijo, Señor, este pueblo que tú me diste para que yo gobernara es un pueblo muy grande y yo necesito sabiduría y entendimiento para poder gobernar este pueblo. Y el Señor dijo, esa sabiduría te la voy a dar, pero como no pediste oro, o sea, riqueza, plata, dinero, también te lo voy a dar. No habiéndolo pedido, te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque el Señor sabe, y el Señor sabía que esta palabra que dice que el Señor nos da más abundantemente de lo que nosotros le pedimos, eso iba a ser escrito más adelante. Y el Señor, por supuesto, porque conoce todas las cosas, Dios sabe todas las cosas, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente. Entonces por eso es que hoy sigue siendo el mismo. Hoy Él sigue siendo presente, omnipresente, omnisciente y omnipotente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y entonces leímos esta preciosa porción de la Escritura que nos habla de la sabiduría. O sea, Dios amonestándonos en cuanto a la sabiduría. Cuando aquí nos presenta el Señor que si a usted le llegan diciéndole, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, algo que usted sabe que a Dios no le agrada, usted no debe hacerlo. Así usted quiera hacerlo, no debe hacerlo. Usted dice, no, es que yo puedo. Sí, es que cualquiera puede, pero no debe. Poder es una cosa y deber es otra cosa. Usted si quiere reclamar sus promesas, las promesas que Dios tiene en su palabra, usted quiere reclamarla, entonces usted tiene que cumplir con sus deberes primero. Y uno de esos deberes es respetar a Dios. No hacer lo que dice la palabra de Dios que a Él le desagrada. A Dios, dice, mire, en toda la Biblia habla sobre los ídolos. ¿Por qué? Porque eso desagrada a Dios. Eso es abominación a Dios. Cuando una persona cree en un ídolo, le está dando la espalda a Dios. Imagínese lo delicado que es esto. Y Dios, el Espíritu Santo es muy delicado. Entonces usted no puede servirle a Dios y servirle al mundo también. No puede. Usted o le sirve a Dios o le sirve al mundo, como le dijo el profeta Samuel también, el profeta Elías, cuando le dijo al pueblo de Israel, si Baal es Dios, sírvanle. El Baal era el ídolo que ellos tenían. Pero si Jehová es Dios, entonces sírvanle a Jehová. Los llamó a una confrontación y los llamó a tomar una decisión. Y por supuesto Dios se respaldó aquello y Dios se mostró allí, Dios se manifestó. Así como Dios se sigue manifestando hoy. No es que Dios se manifestó allá y después, bueno, como tienen muchas personas, tienen un Dios del pasado, un Dios muerto, un Jesucristo que todavía está guindado en la cruz. No, Él estuvo ahí en la cruz, pero Él fue sepultado, después que murió fue sepultado. Y resucitó, ascendió a los cielos y regresó en la forma del Espíritu Santo. Y hoy en día sigue bautizando a cada uno, aquellos que le obedecen, aquellos que se apartan del mal, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos apartemos del mal. Entonces si viene alguna persona, sea quien sea un papa, sea un ministro, sea un diácono, sea quien sea, un pastor, el que sea, si está hablando contrario a la palabra de Dios, deseche aquello. Eso no es verdad. Ahora, si habla de acuerdo a la palabra de Dios, entonces, bueno, vamos ahora a buscar la voluntad del Señor. Porque la palabra de Dios nos dice qué hacer. Pero para cada uno
hay un tiempo específico, como el Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando Adán y Eva pecaron, no salió de una vez el Señor Jesús a la escena, no. Dios fue hablando de él primero, fue preparando a la gente, fue hablándole, para que no dijeran después, no, nos tomó por sorpresa, no. Y todavía, aún así, a los religiosos de ese día, cuando el Señor Jesús vino a la escena, a los religiosos los tomó por sorpresa. ¿Por qué? Porque no lo veían. No lo veían en el Antiguo Testamento, no lo veían en las escrituras, en los pergaminos, en los rollos que tenían, no lo veían. Hoy en día, aún teniendo la persona la Biblia y la cargan abajo del brazo, no ven al Señor Jesús. Imagínese usted, siendo religioso, porque Dios no quiere que seamos religiosos, porque Dios no está de acuerdo con las religiones. En anteriores oportunidades hemos hablado de eso. Dios no está de acuerdo con las religiones. Dios respalda su palabra. Dios quiere que cada uno de nosotros nos enfoquemos a cumplir su palabra. Cuando vemos, como les estaba diciendo hace unos momentos, viene alguien, un ministro, un pastor o quien sea, a decirle, bueno, mira, vamos a hacer esto para el Señor. Ajá, vamos a ver qué dice el Señor de eso. Vamos a ver qué dice Dios. Pero si una persona no cree en los ministerios que Dios levantó en la iglesia, porque Dios los constituyó, dice la Biblia. Dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11, que Dios mismo, Él mismo los constituyó. Dios los constituyó a esos ministros. Entonces, ¿para qué? Para Él manifestarse por medio de ellos, para enseñarnos por medio de ellos, para decirnos qué hacer por medio de ellos. Porque Dios podría hacerlo de cualquier forma, pero Dios escogió esa forma de hacerlo. Dios escogió ese método, vamos a decirlo así. Escogió hombres para que le sirvieran para manifestarse Él. El profeta, bueno, él ve cosas y es la boca de Dios. Por eso es que en la antigüedad los profetas decían, así dice Jehová. Y eso es, así dice el Señor. Hoy en día tiene que haber un así dice el Señor para nosotros saber qué hacer. Dios mismo tiene que hablarnos. Pues Dios, como le estaba testificando yo a un hermano en esta semana que acaba de pasar, que Dios le puede hablar a uno por cualquier persona, por un niño, por un anciano, por un joven, pero también nos puede hablar Él mismo, personalmente, al oído. Íntimamente nos habla y nos dice qué hacer, pero tenemos que tener el oído apercibido, o sea, tenemos que tener una percepción profética, tenemos que aprender a diferenciar, a discernir la voz de Dios, porque el enemigo Satanás, que el Señor lo reprenda, él también habla. Entonces puede venir a decirnos, no, yo quiero que hagas esto, y uno dice, yo escuché una voz. Sí, escuché una voz. Pero si es algo contrario a la palabra, o si no le corresponde a usted hacer eso, entonces mejor enfóquese en entrar en intimidad con Dios, en tener una intimidad con Dios para poder discernir aquello. Entonces ahí es donde interviene la sabiduría, ahí es donde quiere Dios que nosotros sepamos cómo responder en el momento indicado. Tenemos que tener también lo que llama Dios templanza, que es dominio propio, porque vienen muchos ofrecimientos, muchas tentaciones, porque el diablo es muy astuto y él conoce el lado débil de la persona, él conoce la necesidad de la persona, así como el Señor Jesús en el desierto, cuando duró 40 días ayunando y orando, y cuando tuvo hambre, dice la Biblia, el diablo vino con la tentación a ofrecerle, a tentarlo y a decirle que convirtiera las piedras en pan porque él sabía que tenía hambre. Así como con nosotros también. Muchas veces nosotros deseamos algo. Nosotros deseamos un vehículo, por ejemplo. Deseamos una casa. Nosotros deseamos las cosas buenas. Todo eso es natural, que deseamos las cosas buenas. Pero todo tenemos que ponerlo en las manos del Señor. Tenemos que tener ese toque de sabiduría del Señor.
Y si usted no ha recibido ese toque de sabiduría del Señor, pues pídaselo, como dice la Biblia allá en el libro de Santiago. Creo que es Santiago que lo dice. El que está falto de sabiduría, pídasela al Señor y Él se la va a dar abundantemente y sin reproche. Entonces, si el Señor lo pone así para dárnoslo, ¿qué estamos esperando nosotros para tomar eso? Pero mucha gente no quieren quieren seguir con su vida perdida. No quieren tener a alguien que les diga qué hacer. Y ese alguien no somos nosotros. No, Dios nos libre. No, es Dios mismo el que le va a decir a usted qué hacer. Usándonos, pues el Señor me puede usar a mí, puede usar a alguno de mis hermanos que predican acá. Puede usar a cualquier persona por medio de una alabanza, por medio de uno de los hermanos o hermanas que testifican. Él le puede hablar y decirle, porque nosotros nos podemos identificar con eso. Y si usted escucha un testimonio de una hermana o un testimonio de un hermano y usted se identifica con eso, es Dios hablándole, es Dios diciéndole a usted qué debe hacer. Porque en el testimonio nosotros podemos decir, no, bueno, a mí me aconteció esto y yo hice así y el Señor me ayudó y el Señor me resolvió el problema. Y para que nosotros sepamos, y eso queda a disposición suyo, es para que aprenda cómo poner todo asunto, no importa que grande sea su problema o su necesidad, todo ponerlo en las manos del Señor. Si usted tiene un proyecto, si usted tiene un deseo en su corazón de hacer, o para un negocio, un viaje, lo que sea, póngalo en las manos del Señor. Ahí va a saber si es la voluntad agradable y perfecta de Dios o es usted el que quiere hacer las cosas. Y si es usted, bueno, no se ponga a porfiar, como hizo el profeta Balaam, que Dios le dijo, no vayas a maldecir a ese pueblo porque ese pueblo es bendito. Y Balaam le dijo, no, el Señor no me quiere dejar ir. En vez de decirle a la gente, a los que envió el rey el rey Balac, que quería que Balaam maldijera a Israel, en vez de decirle, no, el Señor, así dice el Señor, no vaya a maldecir al pueblo porque es bendito. Eso era lo que él tenía que decir. Pero él dijo, no, Jehová no me quiere dejar ir. O sea que él tenía el deseo de ir, pero se estaba aguantando. Entonces, nosotros no debemos hacer eso. Nosotros debemos aprender de esas cosas. Entonces, cuando Dios nos dice no, es no. No debemos estar buscando una segunda opinión. Entonces, porque muchas veces Dios nos habla por medio del pastor. Le hacemos una pregunta al pastor. Vamos a poner este ejemplo. Le hacemos una pregunta al pastor y el pastor nos dice, no haga eso porque eso no le agrada a Dios. Entonces, pero después vamos al evangelista o al apóstol o al profeta a preguntarle a ver a una segunda opinión. No, en Dios no hay segundas opiniones. Dios no cambia su forma de parecer. Dios no cambia sus órdenes. Lo que Él dijo en el Antiguo Testamento, lo repitió en el Nuevo Testamento. Es más, lo engrandeció, dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a engrandecerla, a cumplirla. ¿Por qué? Y entonces Él dijo, ¿por qué? Él dijo, cuando la ley dice, no adulterará, yo digo que aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, nosotros no vamos a ir a buscar una segunda opinión. No, porque yo tengo este deseo de hacer esto. No, porque yo... Y seguimos pidiéndole al Señor. Y no se equivoque. Muchas veces el Señor nos permite cosas. Entonces, el Señor... entramos en la voluntad, no en la voluntad agradable y perfecta, sino en la voluntad permisiva del Señor. Entonces, esa voluntad permisiva es algo que el Señor permite, pero no es su voluntad agradable y perfecta. Vamos a ponerle un ejemplo. La forma como vienen los hijos. La voluntad agradable y perfecta de Dios allá en el principio no era la forma que Adán y Eva hicieron. Pero entonces Dios, bueno, como ya habían accedido a eso, entonces Dios les permitió
que se casaran y que formaran una familia por medio del matrimonio de esa forma. Se los permitió. Entonces nosotros podemos tener el deseo de un negocio, un viaje, cualquier cosa que nos propongamos, un proyecto que tenemos pensado, construir alguna cosa o hacer algo. Debemos ponerlo en las manos del Señor. Señor, ¿usted está de acuerdo? Si Él dice no, votemos ese proyecto, votemos ese viaje, votemos ese negocio. Pero si Él dice, anda, que yo te voy a apoyar, yo te voy a prosperar, entonces vamos confiadamente. ¿Por qué? Porque ya el Señor nos está respaldando. Y el Señor hace todo. El Señor prepara, abre las puertas. Y si hay alguien que quiere entorpecer algo, Dios lo aparta. Porque no es la persona. Cuando una persona es un saboteador o es un ladrón o un estafador, no es aquella persona, es el mal espíritu que está en esa persona. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos todo eso. Dios quiere que nosotros tengamos sabiduría, pero la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es infinita. Esa no es que nosotros vamos a tener sabiduría hoy y mañana no. No. Entonces, ¿cómo nosotros recibimos esa sabiduría de Dios? Buscando, como les dije en la introducción del servicio, buscando primeramente el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a dar esa sabiduría. O sea que va a ser Dios mismo dando la respuesta. Va a ser Dios mismo orando por nosotros, como dice la Biblia, con gemidos indecibles. Va a ser Dios mismo nosotros poniéndolo en las manos del Señor y el Señor dándonos la respuesta por medio del Espíritu Santo. Porque el Señor prometió que Él nos iba a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo, que Él lo iba a enviar. Que el Espíritu Santo iba a estar en nosotros. No con nosotros, ni sobre nosotros, sino en nosotros para guiarnos a toda verdad. Y entonces, cuando usted recibe el Espíritu Santo en el corazón, usted sabe cuando lo recibe. Usted sabe que ahí está. Entonces usted habla con ese Espíritu Santo que está en su corazón, usted habla con Él. Por eso es que las personas dicen, no, esos cristianos son locos. Sí, pero ¿por qué dicen eso? Porque nosotros creemos la palabra y la vivimos. No es una religión. No, la religión le dice a usted, no, haga lo que usted quiera. Con tal que usted venga a la iglesia y pague los diezmos y cante, y con eso está bien. Con tal que se inscriba aquí en el libro de membresía, que su nombre esté ahí está bien. No, nosotros debemos recibir el bautismo del Espíritu Santo para estar seguros. Ese es el sello de aprobación de Dios. Una persona que se muere, vamos a poner este ejemplo, una persona que se muere sin el bautismo del Espíritu Santo en el corazón, se va a levantar en la segunda resurrección. Pero la persona, el cristiano, porque ya a partir de allí se llama cristiano, porque tiene el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Aquella persona que recibe el Espíritu Santo en su corazón y muere en Cristo. ¿Y cuándo se va a levantar? En la primera resurrección, porque van a haber dos resurrecciones. Se va a levantar no viejo como se murió, no enfermo, no faltándole una pierna o un brazo, no tuerto, no, perfecto, se va a levantar. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios, es un cuerpo hecho por Dios. Eso fue el cuerpo que el Señor Jesús prometió que iba a enviar o a preparar, como dice en el libro de Juan capítulo 14, yo iré y os aparejaré lugar. Ese lugar es un cuerpo. Cuando salimos de este cuerpo pecaminoso, este cuerpo de carne y hueso, este cuerpo que le gusta pecar, que le gusta hacer las cosas contrarias a como Dios manda que se hagan. Entonces ese cuerpo es un cuerpo santo. Cuando salimos de este cuerpo, ese cuerpo es como el cuerpo del Señor Jesús cuando resucitó. El cuerpo del Señor Jesús cuando resucitó, los discípulos estaban encerrados en un sitio
cerradas las puertas y ventanas, dice la Biblia. Y él se les paró en medio y le dijo, paz a vosotros. Usted se preguntará, ¿por dónde entró? Y él no entró por ninguna parte, él traspasó la puerta o traspasó la pared. Ese cuerpo no tiene límite. Por eso él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, tenía autoridad sobre todo. Y así vamos a hacer nosotros en el nombre del Señor Jesucristo, y eso es lo que estamos esperando. Aquellos que murieron se van a levantar con ese cuerpo. Y nosotros, los que vivimos, como dijo el apóstol Pablo, cuando le veamos, vamos a ser transformados. Estos cuerpos corruptos van a recibir la incorrupción. Estos cuerpos que se deshacen van a recibir la eternidad. Estos cuerpos que se mueren van a pasar a eternidad. Ya no va a ser este cuerpo, ahora va a ser el cuerpo del Señor. Por eso en la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia, no las iglesias que hay por ahí en el mundo, las denominaciones, las tradiciones, las religiones, no. La iglesia de Jesucristo es el cuerpo del Señor. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y Él quiere que cada quien se arrepienta de sus pecados, reciba el Espíritu Santo y empiece a pedirle a Él, a preguntarle cuál es su lugar en el cuerpo. Porque un cuerpo tiene muchos miembros. Y somos miembros, dice la Biblia, somos miembros los unos de los otros. Entonces Él quiere que nosotros investiguemos cuál es nuestro cuerpo, cuál es nuestro lugar en el cuerpo. Porque ese cuerpo es un solo cuerpo, no es que aquí hay un cuerpo y en otro país otro cuerpo y otro país otro cuerpo. No. El cuerpo de Jesucristo está en todo el planeta y es un solo cuerpo. Entonces nosotros debemos preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es mi parte en el cuerpo? Parece que nos hubiésemos salido del tema, pero no. Es la misma sabiduría. La sabiduría de Dios es la que cuando Dios nos da esa sabiduría, es que nosotros empezamos a buscar esas cosas. Empezamos a conocer esas cosas. Y cuando Dios nos las muestra, bueno, nosotros las abrazamos. Nosotros las aceptamos. Nosotros guardamos eso. Vamos a leer la escritura que les dije de Proverbios capítulo 2. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, porque por medio de la palabra es que Dios obra todas esas cosas, entonces usted tiene que recibirla. Cuando usted en lo natural le llegan a su casa con un regalo, si usted no lo recibe, ese regalo le queda al que se lo dio. Así es con la sabiduría. Dios quiere darle la sabiduría y está allí esperando que usted se la pida, pero usted tiene que pedirla, usted tiene que aceptarla, recibirla. Así como recibió, o si no ha recibido la salvación, bueno, ahí está a disposición suya. Usted solamente tiene que acceder. Usted tiene que humillarse a los pies de Dios. Humillarse es reconocer cuando nos equivocamos. Entonces, estamos en el mundo equivocados. Estamos en el mundo perdidos. Estamos en el mundo haciendo lo contrario a lo que Dios le agrada. Entonces nosotros, ¿qué dice Dios? Reconozca que se equivocó. Y bueno, expóngale a Dios esos pecados. Confiéseselo. La Biblia dice que Él los toma tras sus espaldas, los toma en sus manos y los echa tras sus espaldas, para no acordarse más de ello. Entonces, si recibieres mis palabras, ahí está. Es algo que usted tiene que hacer. Dios podría agarrarlo y meterle la palabra obligado, pero Dios no obliga a nadie. Dios es un caballero. El Espíritu Santo es un caballero. Entonces le dice a usted lo que tiene que hacer: recibir sus palabras. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Los mandamientos de Dios no son solamente los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés. No, los mandamientos de Dios son, en toda la Biblia hay estatutos, hay decretos, cosas que Dios quiere que usted haga. Entonces usted tiene que guardarlo. Guardarlo es respetarlo. Y usted al respetar algo, usted va a cumplirlo. Usted en lo natural, hay leyes de tránsito, por ejemplo. Hay unas leyes de tránsito que usted guarda eso, usted respeta eso.
porque si no, bueno, viene la ley y le pone la sanción. Hay leyes también, vamos a decirlo, civiles, que si usted quebranta una ley de esa, lo detienen, va a la cárcel. Y entonces eso es en lo natural, pero en las cosas de Dios debemos guardar la palabra de Dios, guardar, respetar, recibir y cumplir esa palabra, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Mire lo que el Señor, como el Señor nos va llevando. Usted recibe, guarda y está atento a las instrucciones de Dios, porque ahí cuando usted cumple los requisitos de Dios, ahí está Dios presto para darle las instrucciones a usted. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted va a estar atento, haciendo estar atento su oído, preparado el oído, y ese oído tiene que conocer ya la voz de Dios. Y si no la conoce, bueno, dígale al Señor que le dé ese don de discernimiento para que usted aprenda a diferenciar la voz de Dios con la voz del diablo. La voz de Dios lo va a apuntar a la palabra. La voz del diablo lo va a sacar de la palabra. La voz del diablo le va a decir, no, que tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello. Pero la voz de Dios, usted va a orar y le va a decir al Señor, Señor, hábleme, dígame qué hacer. Y Dios le va a hablar. Y Dios le va a decir, esta es mi voz. La voz de Dios, aquí está, en la Biblia. Solamente usted tiene que pedirle a Dios revelación. Que Dios le revele a usted en intimidad. Que Dios le revele a usted qué debe hacer usted. A dónde ir. Qué hablar. Cómo comportarse. Porque usted cuando una persona es un cristiano, yo siempre digo esto. ¿Qué hace un cristiano en una fiesta mundana? En una fiesta de mundano. No, pero es que yo no voy a bailar ni voy a comer. No voy a bailar ni voy a beber. Dice aquel creyente que cree que se la sabe toda. Pero la sabiduría, si tiene el Espíritu Santo, la sabiduría le va a decir, no vaya. ¿Por qué? Porque solamente escuchando la música mundana, eso lo contamina. Eso contamina el alma. Y eso empieza a obrar tremendamente. El diablo es muy astuto. Y el diablo se mete muy sigilosamente. Cuando acuerde usted se empieza a enfriar porque le gustó la música mundana. O esa música mundana empezó a dar vuelta en su cabeza. Y entonces cuando acuerde ya usted no va a orar, sino que prende el radio para escuchar música mundana. Y así va el diablo obrando. ¿Por qué? Porque no estuvo atento su oído a la sabiduría. Ahora, si usted obedece la palabra de Dios que estamos leyendo, el versículo 2 del capítulo 2 del libro de Proverbios, haciendo estar atento su oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, prudencia es cordura. Prudencia es mantenerse centrado en algo. Y aquí le estamos hablando es que usted se tiene que mantener centrado en la palabra del Señor y pidiéndole al Señor que se la revele, porque usted lee la Biblia como leer cualquier libro o como leer un periódico o una revista, usted no va a entender nada. Pero si usted ora y le dice al Señor, Señor, revéleme qué es lo que dice usted aquí, porque hay cosas que están ocultas ahí, dijo el Señor Jesús. Y allá en el libro en el Nuevo y en el Antiguo Testamento tenemos exhortaciones en cuanto a eso, que hay cosas que están ocultas allí. Pero Dios, ¿qué dice la Biblia? Allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, cosas secretas que están escondidas aquí, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos las palabras de esta ley. ¿Cuál ley? La Biblia completica desde Génesis hasta Apocalipsis, para que las cumplamos. El Señor nos la revela, es para que nosotros las cumplamos, para que las vivamos. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, ve todo lo que
lo que Dios le dice que usted tiene que buscar, que usted tiene que hacer. Vamos a repetirlo. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, ¿qué va a buscar? La prudencia y la inteligencia, la sabiduría, y la escudriñares como a tesoro, porque ¿dónde está la sabiduría? Aquí en este libro antiguo que se llama la Biblia. Ahí está la sabiduría. Pero usted tiene que pedirle a Dios que se la muestre. Que se la meta aquí en el corazón. Para usted vivirla. Entonces, aquí viene la promesa del Señor. Entenderás el temor de Jehová. Usted va a entender. Usted va a saber qué quiere decirle Dios. Porque así le dijeron al apóstol Pablo. Le dijo un rey por allá, le dijo: Pablo, con esa palabrería te está volviendo loco. Y por poquito me persuades. Entonces Pablo le dijo: no solamente a ti quiero que Dios te persuada, sino a todos estos que están escuchando. Así como me persuadió a mí, dijo el apóstol Pablo. Entonces entenderás el temor de Jehová. El temor de Jehová es sabiduría. El principio de la sabiduría, dice la palabra de Dios, es el temor de Jehová. Y hallarás el conocimiento de Dios. Imagínese usted ese tesoro, esa herencia que Dios quiere darle. Porque es una herencia, porque Dios se la deja a sus hijos. Si usted es hijo de Dios, si usted dice ser hijo de Dios, entonces Dios le va a dar eso. Pero si usted se va a comportar como un hijo de Dios. Pero si usted se comporta como cualquier persona, entonces usted no se está comportando como un hijo de Dios. Así usted lo diga. Dios no lo toma como hijo porque usted se está comportando como hijo de cualquier persona por ahí o hijo del diablo. Porque las personas, hay religiones que le enseñan a los creyentes, a sus congregantes, le dicen: todos somos hijos de Dios. No. La Biblia dice: hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. ¿Cómo sabemos quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo? Nosotros no estamos al tanto de saber eso. Solamente Dios los conoce. Y entonces cuando usted escuche estas palabras y usted le clame a Dios, le clame a la inteligencia, como dice por acá, entonces hallará el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Porque muchas personas piensan que la inteligencia es que tengan mucho conocimiento de cosas, la ciencia, la falsamente llamada ciencia, como dice en la Biblia también. Las cosas que el hombre estudia y se graba y agarran un libro y se lo estudian y se lo saben de memoria y saben muchas cosas. Y como les dije al principio, que tienen una pared llena de diplomas. No estamos en contra de eso, eso es bueno. Es bueno que tenga eso, pero no es todo. El todo es la palabra de Dios. Que usted de verdad llegue al conocimiento de Dios, porque es una promesa. Dijo: entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dice en el libro de Job, capítulo 28, vamos a buscar esta escritura acá, Job capítulo 28, ese capítulo 28 habla de la sabiduría. ¿Dónde encontrar nosotros la sabiduría? En Dios. La única fuente de sabiduría es Dios. Usted no puede comprarla, usted no puede buscarla en otro sitio que no sea en Dios. El Espíritu Santo en su corazón es el que le va a dar la sabiduría a usted. Y Job dice, para resumir, en el capítulo 28, versículo 28 dice: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría.
lo que le estaba diciendo hace unos momentos. Sabiduría es temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No es tenerle miedo a Dios, tenerle miedo, no. Es tener miedo de hacer algo que a Dios no le agrade. Temor de fallarle a Dios. Ese es un temor de Dios. ¿Por qué? Porque queremos servirle a Dios de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro espíritu, nuestra alma, con todo. Y dice, y apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, cuando una persona dice, yo soy inteligente, y anda haciendo lo malo por ahí, entonces no es inteligente, según lo que dice la Biblia. Ahora, cuando una persona se conduce en medio del mundo pecador, en medio de tanta oscuridad espiritual que hay en el mundo hoy en día, porque como le estaba diciendo yo, estábamos compartiendo un hermano y yo la palabra, y estábamos hablando, o una hermana estábamos hablando que un creyente le dijo a ella que Pablo, el apóstol Pablo le decía esas cosas que él dijo en el libro de Corintios, primera y segunda de Corintios. Eso se lo dijo a la ciudad de Corintios o a la iglesia de Corintios, porque era ellos nada más, porque esa gente están todos desordenados. Y yo le dije, pues hoy en día estamos peor en la condición espiritual. Estamos peor que la iglesia de Corintios de ese día cuando Pablo les habló, cuando Pablo les envió esa carta. Estamos peor hoy en día. Estamos peor que Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas que Dios destruyó. Estamos peor, porque eso fue en el tiempo de Job. Estamos peor que en el tiempo de Noé, en el cual Dios miró para abajo a la gente y dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Todo lo examinaban carnalmente, hoy en día es lo mismo. Entonces, ¿quién le da a usted a entender eso, si usted está haciendo bien o mal? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo va a guiar a la palabra de Dios y lo va a guiar a toda verdad. Y le va a dar la sabiduría para que usted entienda eso. Él mismo es sabiduría. Dios, porque la gente piensa muchos piensan que el Espíritu Santo es uno y el Hijo es otro y el Padre es otro. No, es el mismo. Dice la Biblia que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno y son los que dan testimonio en el cielo. Entonces, Dios, por medio del Espíritu Santo, le va a mostrar a usted qué hacer. Lo primero que le va a decir es, ore al Señor, pídale, ruegue, llore, gima, anhele eso, deséelo, perdón, con todo el corazón, con toda su alma, con todo su ser, desee, anhele el Espíritu Santo. Es lo primero que tiene que buscar. No busque empezar a predicar. Muchas religiones hacen eso, denominaciones. El creyente se arrepiente y de una vez empiezan a entrenarlo para que vaya a predicar. No. Lo primero que tienen que decirle es enseñarle qué es el Espíritu Santo, cómo recibirlo, cómo saber cuando ya lo tenga, todas esas cosas. Principalmente cómo recibirlo. Pero quieren tener al creyente predicando la palabra y diciéndole a la gente no hagan mal, pero el creyente haciendo mal. Eso lo convierte en un hipócrita. Porque una persona que dice algo, predica algo y hace otra, entonces eso lo convierte en un hipócrita. Entonces debemos estar a la par con Dios. Usted ve las respuestas del Señor Jesús en el libro en los libros de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Señor Jesús nunca dio una respuesta fuera de lugar, siempre dio la respuesta correcta. Entonces, ¿por qué? Porque en Él estaba la sabiduría. Él es el dador de la sabiduría, porque Él era Dios hecho carne. Dios se dignó a venir al mundo a morir por nosotros, imagínese usted, a morir por nosotros y a derramar su sangre santa. Entonces, nosotros andando en el mundo haciendo desastre, con eso le vamos a pagar al Señor.
Eso no es sabiduría. Sabiduría es comportarse como un cristiano, hacer las cosas correctas, lo que a Dios le agrada que nosotros hagamos, eso es lo que cada uno de nosotros debe hacer. Y tenemos un ejemplo de personas que hacen cosas locas, cosas tontas. Y usted lo puede leer con más detenimiento. Vamos solamente a dar a poner esto como un ejemplo. Vamos a leer en el libro de Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 51. Los últimos versículos, a partir del versículo 51. Dice: Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Aquí vemos un ejemplo de una persona insensata, una persona que hacía las cosas porque lo enseñaron así. Hay mucha gente que tratan de servirle a Dios hoy en día. No estamos hablando del Antiguo Testamento. Hoy en día hay muchas personas que tratan de servirle a Dios, pero como les fue enseñado a ellos. No, a mí me enseñaron así, yo me muero así. Bueno, así se va a morir. Pero no esté pensando que se va a salvar. No, porque Dios es justo. Dios es justicia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios, buscar la misericordia de Dios. Y buscando la misericordia de Dios, Dios nos la va a dar. Porque nosotros no nos merecemos la salvación. No, por haber hecho tantas cosas malas, nosotros nos merecíamos la muerte. Nosotros no merecíamos los latigazos que le dieron al Señor Jesús. Nosotros no merecíamos los palazos que le dieron al Señor Jesús. Todas las cosas que le hicieron, no los merecíamos nosotros. Pero Él lo pagó. Él lo llevó. Sí, sin ser culpable, Él lo llevó por nosotros. Entonces, dice que este rey Ocosías, hijo de Acab, es un rey que se dejaba gobernar de la reina. Él se casó con una princesa, hija de un rey extranjero, habiéndole Dios dicho que no se juntaran con personas del mundo, porque ellos eran la iglesia de Dios. Hoy en día sigue ese mandamiento. Los hijos de Dios no pueden casarse, no pueden mezclarse, no pueden hacer negocios, no deben hacerlo con gente del mundo. No, eso debe ser. Si un cristiano se va a casar, tiene que ser con una cristiana. Si una cristiana se va a casar, tiene que ser con un cristiano. Si un cristiano va a montar un negocio y se va a asociar con alguien, tiene que ser con un cristiano. Porque si no, eso le va a traer consecuencias. Y se lo decimos por experiencia, porque ya lo hemos visto. Ya hemos visto esas cosas. Entonces, este rey, Acab, se casó con Jezabel, hija de un rey, por allá. Esa reina Jezabel, usted lee la Biblia, mucha gente la han escuchado nombrar. Usted lee la Biblia, esa mujer era idólatra, era asesina. Bueno, Dios la llama, en la Biblia la llama como decir una ramera, una prostituta espiritual. ¿Por qué? Porque servía a cualquier cosa. Nosotros no estamos llamados a servir a cualquier cosa, no. Nosotros estamos llamados a vivir, a servir al Dios viviente, a Jesucristo, el único Dios vivo. Porque mucha gente tiene dioses, tienen estatuas, tienen cosas, palos, a las que le sirven como un Dios. Pero nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios que habla, un Dios que obra, un Dios que sana, un Dios que salva, un Dios que corrige, un Dios que exhorta, un Dios que nos da sabiduría, nos da de su propia naturaleza, porque es una promesa. Somos participantes de la naturaleza divina de Dios. No es que vamos a hacer algún día, no. Somos participantes de la naturaleza divina de Dios.
¿Y cómo hacemos nosotros para ser participantes de la naturaleza divina de Dios? Tenemos que tener a Dios adentro. El Espíritu Santo en el corazón lo hace a usted participante de la naturaleza divina de Dios. Entonces, usted, después de haber escuchado estas palabras, si usted ve que usted no se ha conducido en la vida, usted dice, no, bueno, yo soy creyente, yo soy cristiano, yo tengo muchos años en el Evangelio, yo tengo no sé cuántos años en la iglesia, y usted ve que su vida no va de acuerdo a la palabra de Dios, usted ha hecho cosas que es porque usted quiere hacerlas, o porque usted le insistió a Dios hasta que Dios en su voluntad permisiva se las permitió, se las dio, o usted lo logró hacer, pero es Dios en su voluntad permisiva. Y usted hoy en este día se arrepiente de eso y quiere empezar a hacer la voluntad agradable y perfecta de Dios, nosotros le invitamos a orar con nosotros. Aquí oramos y usted respalda esa oración allí en el lugar donde usted esté. Incline su rostro y ore. Vamos a orar. Y si aquel hombre, mujer que es pecador o pecadora, que no quiere, que ha escuchado estas palabras y nunca ha hecho eso, no sabía qué era eso de la sabiduría, de la vida de Dios, y quiere comenzar a caminar en eso, entonces nosotros le invitamos que también ore con nosotros. Levante sus manos, incline su rostro y diga, Señor, Padre Santo, bendito Dios, te pido perdón primeramente, Señor. Si en estas palabras que dijimos, Señor, dijimos algo que no te agradó, Señor, perdónanos, Señor. Te pido perdón por aquellos hermanos y aquellos amigos que están escuchando este servicio, Señor, que en alguna vez, en algún momento hicieron algo indebido y se están arrepintiendo de eso, Señor. Padre, perdónalos, Señor, que tu sangre los limpie, Señor, que les limpie esa falta, que les limpie ese pecado, Señor, y a partir de hoy, Señor, que comiencen a caminar contigo, Señor, con sus manos levantadas allí, Señor, tú los estás viendo, Padre. Yo no los puedo ver, pero tú sí los ves, Señor. Obra con ellos, Señor. Entra en sus corazones, Señor, y empieza a trabajar, Señor. Tu Espíritu Santo empiece a rodearlos, Señor, para que empiecen a hacer las cosas correctas, Señor. Que ellos empiecen a orar, que ellos empiecen a clamar y a pedirte, Señor, esa sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría, Señor, que eres tú mismo, Señor. Tú eres la sabiduría, tú eres la fuente de la sabiduría, Señor. Tú mismo, Señor, guiándolos, Señor. Tú mismo diciéndoles qué hacer. Gracias, Padre. Te doy las gracias, Señor, porque yo sé que ya lo hiciste, Señor. Es una promesa tuya, Señor. Tú lo estás haciendo y tú lo has hecho y tú lo seguirás haciendo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, pongo a todas estas personas en tus manos, Señor. Yo también me pongo en tus manos, Padre Santo, para que usted me siga usando, Señor. Para que usted use mi cuerpo, espíritu y alma para su servicio, Señor. Como un instrumento, como una herramienta en sus manos. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, le pido todas estas cosas y le doy las gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, y tenemos un regalo aquí de parte del Señor en el libro de los Hechos del Espíritu Santo en los Apóstoles, el capítulo 20, libro de los Hechos, capítulo 20. Vamos a buscarlo por acá. El versículo 32, dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te
elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.